el título del tema de hoy, el hijo que caza y el hijo de la casa. Vamos a hablar de dos tipos de casa, casa con Z y casa con S. Así que hago la aclaración precisamente para poder entender sobre qué vamos a hablar. Voy a hablar hoy sobre dos personajes en particular, Esaú y Jacob. Hermanos, nacidos del mismo vientre, nacidos uno detrás del otro, mellizos, no gemelos. Gemelos son cuando se parecen, mellizos es cuando nacen simultáneamente, ¿no? Eso significa que no se parecían en nada, aunque nacieron el mismo día del mismo vientre. ¿Por qué hablar de casa con Z y de casa con S? Vamos a leer Génesis 25, 27. Dice lo siguiente. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, con Z, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, casi que pudiera decir en casa. Le gustaba ayudarle a la mamá a hacer oficio, etcétera, etcétera. Así que tenemos aquí dos personajes. Esaú, que le gusta la casa, para matar el venado. Y al otro le gustaba la casa, ayudarle a hacer oficio a la mamá, lavar la loza, cocinar. Aclarando eso, quiero enfocar el tema del día de hoy pensando en dos formas diferentes de afrontar nuestra vida. Creo que todos tenemos luchas, dificultades, situaciones particulares y de alguna u otra manera nos damos a cómo vamos a vivir, cómo vamos a expresarnos, cómo vamos a hacer las cosas. Y ahí hay esos aguerridos cazadores y hay otros que son mucho más tranquilos para hacer las cosas. No sé con cuál usted se identifique, pero pues vamos hoy a mirar un poquito sobre este par de personajes. Bien, vamos a hablar primero de Esaú. Un cazador profesional. Perfil de este hombre y luego vamos a hablar del perfil del otro. Primero el de la casa con Z. Esaú fue un luchador desde el vientre. Definitivamente un cazador tiene que ser un luchador. Génesis 25, 19 al 22. Dice lo siguiente, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Está embarazada, no existen las ecografías, ella no sabe que tiene 2 niños en el vientre, pero ya están agarrados el par de chinos. Y pues sabiendo que Esaú es el cazador, yo creo que el problema generalmente es ese, es el peleonero, es el que le gusta armar el lío. Entonces pensamos en un Esaú luchador, ¿desde cuándo? Desde el vientre. Ya agarrado con los demás, ya emproblemado con los demás. Hay ciertas personas que tienen esa capacidad de ser luchadores. Sin embargo, hay algo interesante con este muchacho en particular. No le importa causar dolor a los demás. Cuando una persona es luchadora, y en este caso pensando en un Esaú, luchando allá con su hermanito, pensamos en algo, ya le estaban causando a la mamá dolor antes de nacer. ¿Qué tal la belleza, muchacho? Oiga, al menos espera nacer para darle dolor a la mamá, ¿sí o no? Pero no, ese ya estaba dando dolor sin haber nacido, imagínense. Ya la señora dijo, no, con esos dolores, ¿cómo sería el dolor? Para que ella diga, no, si va a ser así, mejor me muero. El chino ya la estaba matando poco a poco, sin haber nacido. Qué tremendo que a veces nosotros pensamos en ser luchadores, en ser fuertes, y a veces tal vez es más problema lo que hemos dado que soluciones. Pensemos en algo más de Esaú, porque siempre fue bastante diferente. El niño diferente. Yo no sé si ustedes han visto niños diferentes, pero generalmente el niño diferente hace pataleta, se hace notar. Vamos a mirar qué tan diferente era Esaú. Génesis 25, 25. Dice lo siguiente. Y salió el primero rubio, ese era Esaú, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Eso ya nos dice algo del carácter del personaje.
Ser diferente a los otros no tiene nada malo. Sin embargo, la forma en que aquí se describe da a entender un dicho de la filosofía casera de las abuelas, pero me puse a investigar. Las señoras acostumbran a decir que cuando el hijo es muy velludo, le causa amargura, agrieras a la mamá. Entonces, cuando la mamá siente mucha amargura, dice, el chino va a salir muy peludo. El chino ya era velludo y ya le estaba causando amargura a la mamá sin nacer. Ahorita vamos a ver algo al respecto de la amargura de Esaú. También el color rojo significa literalmente ardiente. El término surgía de lo venenoso que eran las serpientes rojas. Entonces, siempre que usted encuentre serpientes rojas, por eso Dios le mandó a Moisés, por ejemplo, levantar unas serpientes de bronce, o sea, roja. Porque las serpientes que Dios mandó eran mortales. Este muchacho era mortal. Era ardiente, pero no era ardiente que era un gigoló ardiente, no. Era ardiente de que era venenoso el tipo, tóxico. Tenía un mal carácter, de una personalidad agresiva, irritante, venenosa. Esaú era diferente no por su genialidad, sino por su genio. Porque es que hay gente que brilla por su genialidad, pero otros brillan por su mal genio. Gustaba hacerse notar ante los demás. Seguramente era también competitivo, porque cuando uno piensa en alguien que le gustaba la casa o alguien que le gusta la casa, es alguien competitivo. El venado contra mí, yo contra el venado. De hecho, en lo que parece cuando nacen, que Jacob está tratando de tenerle el talón, es que el que iba a nacer primero era Jacob, pero el otro le ganó. Era el espermatozoide más rápido del vientre, el más veloz. Y creo que hoy en día nos predican mucho de eso, ¿no? Tú eres el último espermatozoide del universo. Naciste y rompieron el cascarón. Y entonces como que uno, uy, no, yo soy la última Coca-Cola, soy el más importante. Porque hoy nos hablan mucho de eso, ¿no? De ser el más grande, el más importante, el más valioso. Y nos han vendido una idea de competitividad con los demás. Y aún a veces en Cristo también empezamos a adoptar ese tipo de situaciones. Ser diferente incluyó seguramente en Esaú una actitud separatista. Es decir, estar apartado de los demás, ser alguien solitario, independiente, que no le importan las personas ni el afecto, sino es alguien más bien duro, es alguien que no empata mucho con la gente. Vamos a encontrar algo muy particular. Presten atención sobre esto. Génesis 25, 28. Dice, y amó Isaac a Esaú, o sea, al papá, porque comía de su casa, o zeta. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué mamá no va a querer un chino que le ayude en la casa, hombre? Sí, claro. Pero Isaac amaba a Esaú porque es que ese era el berraquito de la casa. El chinito, mejor dicho, tenía calzones y ese es igual al papá, decía. Es igual a mí, es un varoncito. Nos da una idea, porque esto tiene algo de relevancia al respecto. Resulta que el nombre Rebeca significa conexión. Y hay algo interesante con ese nombre, y es que Rebeca seguramente era alguien que conectaba muy fácil con las personas. Era muy querida, muy persona, muy agradable. Empezamos a pensar algo, que ella pudo conectar con todo el mundo menos con ese personajito que tenía ahí, con el chino casposo de la casa. Ella no logró conectar con su propio hijo, pero no por ella, porque su carácter era de conexión. Pero con su hijo Esaú siempre estuvo desconectada por el carácter de él, por la forma en que él vivía. Y creo que hay muchos creyentes a veces desconectados también de Dios por su carácter competitivo. Vamos a mirar otra característica. Esaú valoró poco los asuntos vitales. Claro, alguien que le gusta matar animalitos solo porque, qué chévere, pues de alguna manera está muy desconectado de la vivencia, de la experiencia, del afecto, del cariño, de los abrazos, compartir con la familia, etc. Génesis 25, 29 al 34. Dice lo siguiente, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado.
Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que significa rojo también. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Observemos en el texto 4 cosas que Esaú no valoró. 1, no valoraba el descanso. Porque una persona luchadora, no, eso hay que trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero no le importa compartir con sus hijos, llegar temprano a la casa. No valoraba el descanso, hay que trabajar sábados, domingos, lunes, festivos, y no valoraba el descanso. Y eso es algo vital. Y conocemos personas, ¿no?, que llegan un día en que el cerebro se les apaga solos. Entonces empiezan a temblar y los botan en una cama 3, 4 días y los acuestan y les meten una inyección para que duerman a las malas. O se parten una pata y duermen a las malas. Cualquiera. Porque es que como soy el berraquito, entonces creo que puedo abusar de mi tiempo, del tiempo de otros. Estoy construyendo ladrillos y no estoy construyendo personas. Tengo mis hijos acá. Les construí una gran casa, una muy mala vida. Porque el cazador siempre está persiguiendo metas. Y a veces las metas son incorrectas. Tenemos con mi esposa un curso prematrimonial que lo llamamos curso de sobrevivencia. Si sobreviven al curso, los casamos, y si no, no. Y muy poquitos sobreviven. Porque es que ¿para qué se ponen a bendecir parejas que uno sabe que por el camino se quedan colgados? A los que sobreviven les damos un consejo muy importante. Cásese y disfrute todo el primer año. Eso dice la Biblia. Primer año usted no va para el ejército. Primer año usted no está pensando en comprar casa. Primer año no se pongan a hacer chinos. Primer año disfruten, mijos. Pero a veces perdemos lo vital. Parece que nos enseñaron a tener afán en la vida, a ir a las carreras. Y a veces vamos tan rápido que nos estrellamos y no nos dimos cuenta. ¿A qué horas? Pues ese era Esaú. Alguien que iba a las carreras. No descansaba. Eso es vital. No cuidaba lo que comía. Yo me quedé pensando, guiso de lentejas rojo. ¿Cómo estaría preparada la cosa? Porque una cosa es que Jacob ayudara a la casa, pero otra cosa es que cocinara bien. Pudieron no pensar, porque un guiso rojo. ¿Qué le echaría a eso? Para que sea rojo. Seguramente pimentón, alguna vaina. El chino comía como los mexicanos, puro, con harto ají. Oiga, no cuidaba lo que comía. Porque cuando usted está cansado, muy cansado, debiera reposar primero antes de comer. Porque cuando alguien ha estado en el campo y ha estado de cacería, pues seguramente está estresado y el organismo está todo tenso. Y usted le mete comida a eso. Eso nos dice algo de él, que no cuidaba lo que comía tampoco. Es decir, no cuidaba su salud. Entonces la gente que, ay, yo soy el berraquito, eso a mí no. Me subo al tejado y no me importa amarrarme, porque eso yo aquí, yo ando como un gato encima del tejado, y ahí vimos un amigo una vez que le rompió la teja y papito se fue de mula. ¿Cierto? Por esa actitud competitiva de darnos las de abejas a veces en la vida. Descuidamos nuestra salud. Oiga, Esaú no valoró la vida. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. O sea, a la larga, eso la vida no vale nada. Como la vida no vale nada, pasamos las calles, se nos dé la gana, ¿cierto? Aunque pasen carros. Como la vida no vale nada, comamos lo que querramos. Como la vida no vale nada, y exponemos nuestra vida. ¿Para Esaú qué valía la vida? No valía nada. Ahora, si no le valía su propia vida, ¿qué le iba a importar la vida a los demás? La mamá, el papá, los hermanos, tíos, primos. Oiga, una forma de afrontar la vida. Hay gente que afronta la vida así, sin importarle a quién se lleve por delante, incluyéndose a sí mismo. Esaú no valoró el honor que se le ofrecía, porque ¿qué le estaban ofreciendo si él era el primero que había nacido? La primogenitura. ¿Y al que le valió la herencia? Nada. Él tampoco, él dijo, eso yo miro a ver cómo vivo, yo cómo me consigo. Oiga, pero le iba a quedar una buena herencia, pues tenía lo suyo, ¿no? Pero al hombre no le importó tampoco. Venga, yo le vendo la herencia a mi hijo, mire a ver qué hace ahí con eso. Creo que es un punto. Perdemos oportunidades en la vida porque no estamos valorando lo que nos dan.
Siempre cuento una historia con respecto a este paisano, porque uno soltero sí es una bestia. Mi papá trabajó en Inravisión, Instituto Nacional de Radio y Televisión aquí en Colombia. Entonces, allá yo llegaba cuando chiquito y me dijeron, ay, venga, usted está joven, usted tiene como buena voz hasta para locutor. Me toma uno de los mejores locutores de la Radiodifusora Nacional de Colombia y me dice, venga, yo le enseño. Y yo me dice, ¿que no escuchó? Me dicen los camarógrafos, venga, le enseño a manejar camarografía, escenografía, luminotecnia. Orejigacho. Mi papá me dice un día, oiga, lo voy a inscribir a un grupito de música que están iniciando. Ay, no, papá, qué pereza. Qué pereza, resulta que el grupito de música, ¿sabe quiénes soy? Batuta. Estaría yo viajando el mundo por allá. Hubiera estado en los mejores hoteles, etcétera. Pero no, porque uno de raquito en la vida, uno cree que no necesita ni a nada, ni a nadie. Y entonces pierde muchas oportunidades, aunque cree que tiene el control de su vida. Pero perdemos muchas oportunidades. Dice que Esaú menospreció, el término menospreciar es no dar valor a lo importante. Piense usted, ¿qué es importante realmente en su vida? Mire, a veces es más importante nuestro carro que nuestra esposa. A veces es más importante llegar a la reunión que ayudarle a cargar a la esposa a los hijos. Por la señora va con los 3 chinos allá mirando y con las maletas y las detrás del marido. A veces es más importante la gente de la iglesia que la pareja de uno. Mire, en octubre hicimos algo. La iglesia. Mi esposa, por alguna razón, terminó deprimida. Uno como pastor a veces vive unas vainas todos los días escuchando los problemas a todo el mundo, consejerías de 2, 3 horas, 4 consejerías al día. Pues estaba agotando la señora. Entonces, en octubre, les dije yo a los hermanos, vacaciones de 3 meses, los espero en febrero. Ustedes ya saben buscar a Dios, tienen Biblia, tienen casa, tienen rodillas, mijos. No los quiero ver acá hasta febrero. ¿Y por qué, pastor? Porque para mí primero mi esposa que ustedes. Y yo no voy a arriesgar la salud de mi esposa por ustedes. Y se fueron de vacaciones 3 meses. Fueron de vacaciones 3 meses. Pero mi esposa estaba feliz, contenta. Salimos los domingos. Yo le dije, mija, dormamos hasta tarde los domingos. Veamos muñequitos animados, veamos televisión todo el día. No importa. Porque primero, lo que es más valioso. Pero a veces perdemos de vista lo valioso. Una vez una hermanita me llega, pastores, a mí me dijeron en la iglesia que uno no debía celebrar cumpleaños porque la hija de Herodías. Yo dije, ¿y esa señora quién es y por qué? Tan amargada, no disfruta los ponqués. Pastor, entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Será que sí? Yo le dije, ¿yo para qué quiero verle a usted la cara el domingo acá, mija? Sus hijos, sus nietos, esperándola allá que usted vaya, comparta. Y mija, vaya y trae, ¿yo? Eso sí, porque los postreros eran primero, ¿verdad? Me gusta el postre. Yo veré. Mire, la viejita se fue, hizo caso el domingo, ¿no? Todo el mundo empezó, ay, ¿dónde estará la hermana que no viene a culto? Y yo, ¿por qué le importa? Y yo le dije a la hermana, si alguien le dice algo, mándemelo, que yo lo atiendo. Y con la Biblia en la mano también. Usted vaya y disfrute. Oiga, mire, lo que los hijos nunca habían hecho, la vieron tan contenta que la llevaron al centro comercial, le compraron ropa, le gastaron cosas, le empezaron a comprar muebles. La señora, mejor dicho. Y creo que como creyentes hemos perdido lo vital. Porque es que estar en Cristo es aprender a vivir. No se trata de estas 4 paredes y estas sillas. Estar en Cristo es aprender a vivir. Y si uno como cristiano no aprende a vivir. Yo tengo una norma de consejería básica cuando vienen parejas en problemas. Yo les digo, bueno, les voy a dar un consejo que les va a arreglar el matrimonio. No les cobro porque como creyente no me gusta cobrar, pero les debiera cobrarles. Pero les voy a dar el consejo. A ver, pastor, hable, cómprese un parqués y jueguen juntos. Jueguen parqués juntos. Esa vaina los une. Imagínense ustedes a la persona de Jesús. ¿Sabe qué esperaba la gente en el tiempo de Jesús? Un tipo todo acartonado, como el de las películas evangélicas, que casi andaba por el aire y hablaba así todo sereno. No, a Jesús lo encontraban allá boleando pollo. En las casas de gente que muchos dirían, no, yo allá no entro, pero Jesús sí entraba y comía. Es más, se invitaba. Decía, bueno, ¿pero qué? A ver, saqueo. ¿Va a invitar alguna vaina?
Hay una de las imágenes más importantes de la Biblia, ¿sabe cuál es? Dios visitando a Abraham. Imagínense que Dios no necesita comer. Y Abraham le dice, ¿pero qué desea almorzar? ¿Sabe qué dijo Dios? Sí. Imagínense al Dios de los cielos, donde no hay sillas, no hay comedor, sentado en el suelo, barro pisado. Allá como todo el mundo se sienta seguramente. Y Abraham sirve allá carne, pollo, pescado. Yo me imagino que el hombre botó la casa por la ventana porque obviamente la visita lo amerita. Y perdóneme, tenedores cubiertos, etiqueta, don Carreño con sus reglas. Perdóname. Coja la presa y hágale, mijo. El Dios de los cielos. Y nosotros hemos perdido vivir. Esaú no vivía. Menospreció lo vital. Lo vital incluye lo espiritual. Es decir, que a Esaú también lo espiritual le valía 5. Vamos a leerlo. Hebreos 12, 15 al 17. Una amiga me enseñó algo. Me dijo, Simón, yo tuve unas mentoras que eran unas maestras de las bravas. Era bien templada. Me dice, Simón, le voy a enseñar acerca de la espiritualidad de un pastor. Yo, ¿cómo así? Lo voy a invitar a una reunión de pastores y le voy a enseñar un secreto. Cuando vamos llegando allá le digo cuál es el secreto, qué es lo que tiene que hacer usted para descubrir qué tan espiritual es el pastor. Bueno, ya llegamos. Dígame, digo sencillo, mírele la cara a la señora. Y nos sentamos a mirar caras de la... Yo, no, pobre señora. No, pobre iglesia. Y otros, uy, no, este tipo se ve que tiene de Dios. Porque hermanos, un cristiano amargado, decía un pastor, parece que lo hubieran bautizado en agua limón. Y no es que uno tenga que estar con la cara banana siempre, no. Pero qué rico cuando uno ve una persona tranquila, alegre, viva. Eso habla más del evangelio. Hay un cantante católico, me gusta mucho escucharlo, y él dice algo. Dice, nadie más divino que Dios y nadie más humano que Dios. Y lo resume de la siguiente manera. Porque Dios tuvo que hacerse hombre para venir a enseñarnos cómo vive un ser humano. El verdadero evangelio nos enseña no a ser espirituales, a ser verdaderos seres humanos. Porque cuando usted es un verdadero ser humano, como Cristo, es espiritual. La espiritualidad parte de mi vivencia, de mi experiencia. Miren lo que dice de Esaú, Hebreos 12, 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mira el perfil de este personaje. Amargura contaminante. Oiga, era un amargado. Qué triste, un creyente amargado. Imagínense, ¿sabe cómo se llamaba el papá de Esaú? Isaac. ¿Sabe qué significa Isaac? Risa. Era un tipo feliz, con un hijo amargado. Imagínense un tipo feliz. La señora era agradable. Y de esos dos papás tan felices, salió este infeliz. Qué triste que de un Dios gozoso salgan creyentes amargados. Terrible. Pero digo, hay formas de afrontar la vida. Fornicario. Creo que no hay que explicar eso, ¿cierto? No valoraba las relaciones duraderas, afectivas. Porque como no valoraba la vida, pues le importa 5. Dañar aquí a la niña, dañar a la otra y de malas que se defienden como, bueno. Y tener hijos regados por todo el país. Era profano. El término profano significa que no valoraba o respetaba las cosas espirituales. Entonces, para él Dios, nada que ver. Y era impulsivo, porque dice que primero le vendió la primogenitura y después lo pensó. ¿Qué es impulsivo? Que no piensa las vainas para hacerlas. Era un duro para los negocios, pero no pensaba las vainas, entonces terminaba perdiendo la plata. Metí la plata en el negocio, me dijeron que el Bitcoin me iba a hacer rico y no le hizo ni cosquillas. Hacía las cosas sin medir, sin pensar. Y creo que alguien con ese tipo de carácter
Está siempre lamentándose de lo que le dijo a la esposa, de cómo gritó a sus hijos. Siempre está lamentándose de, ay, pero nunca se lo dice a ella. Se va y se lo dice a los amigos mientras se emborracha. Ay, grité a mi mujer. ¿Ya se lo dijo a ella? Uy, le casqué como feo a mi chino. ¿Ya se lo dijo al chino? Porque como era un solitario, se guardaba la vaina. Esaú, yo lo representaría con el hombre hambriento de éxito. Porque es un perfil, esta persona que siempre quiere ser exitosa en la vida, pero por encima de los demás. Y eso creo que también nos incluye a nosotros como pastores. Yo llegaba a una iglesia y yo decía, antes de irme estoy parado en el púlpito. Porque así de fregado era yo. Y si el pastor decía algo que no, entonces yo me le iba con la Biblia, pastor, usted está enseñando mal la Biblia. Y le ponía el dedo allá. Y me hacía echar de las iglesias. Hasta que un día Dios me dijo, bueno, va a dar problemas o va a dar soluciones, mío, porque sí, como que solo problemas así como graves. Porque buscaba el éxito. ¿Qué quiere decir? Estaba buscando mis propias metas. Estaba pensando en mí mismo, era un egoísta. Pensemos en esto. Lucha siempre por el primer lugar. Deja de lado los afectos para cumplir sus metas. O sea, no le importa pasar por encima del que sea, con tal de conseguir lo que necesita. Vive desconectado de la realidad de la vida. Es decir, siempre está viviendo por un sueño. Conozco a una persona que él dice, yo odié a mi papá, pero siempre estuve trabajando por ser más que mi papá. Mi papá tuvo plata, yo quise tener más plata que mi papá para decirle a mi papá un día, desgraciado, mire, yo tengo más que usted. Cristiano, pastor. Iba a ser uno de los 12 de Eduardo Cañas, pero nunca logró llegar a ascender como un siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su amargura, porque siempre querer demostrarle a su papá y a su mamá que él sí valía, que él sí era importante. ¡Wow! ¡Qué terrible una vida así! Formas de afrontar la vida. Porque a veces vivimos solo por un sueño. A veces estamos viviendo ni siquiera por nuestros sueños, por los de otros. Lo es peor. No mide sus acciones, no busca consejo, no mira a Dios ni espera en Él. Nunca está buscando un consejo. Y cuando vienen a dárselo, dice, pero yo no le estoy pidiendo a usted que me aconseje nada. Se cree autosuficiente. No está diciendo, oiga, venga, ¿usted qué piensa? Venga, ayúdeme a pensar, ¿cierto? A analizar las vainas. No, ¿no? Y menos buscarle el consejo de Dios. Y entonces pasa algo, nos pasa algo mucho como pastores. Venimos, hacemos vainas y después decimos, Señor, bendíceme. Bendiga la vaina que acabo de hacer. Sí, como que la embarré, pero bendígame. Alguien decía, oiga, pareciera que Dios fuera detrás de nosotros recogiendo el reguero con el recogedor y la escoba. Porque hacemos las vainas y luego preguntamos, Señor, ¿era tuyo? Porque no sirvió. En vez de decir, Señor, vaya adelante de nosotros. ¿Se acuerda de David diciendo, Señor, iré, los venceré? Pero siempre que David quiso ir adelante, llore, mal. Vamos a censar el pueblo. 78,000 muertos en un día. El problema es que si sufriera uno solo, pero es que los demás a nuestro alrededor también sufren. Si yo tengo un mal carácter, una mala vida, pues estoy dándole mala vida a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, a la iglesia. Porque los llevo del cuello, porque es que hay que cumplir la visión de la iglesia. Porque he perdido lo vital. Relaciones. Es frío, calculador, cruel. Un cazador profesional. Hablemos de Jacob. Vamos a mirar otra propuesta de vida. Yo no sé usted en cuál, si esta propuesta de vida de Saúl le atraiga y así quiera vivir su vida. Pensemos en la vida de Jacob. Jacob, el hijo de casa, con ese. Jacob también fue un luchador. Y entonces uno dice, no, pero qué hoja. Esaú, luchador. Y Jacob también, sí, pero es que él luchó de una forma diferente. Porque no es que usted no luche en la vida. Todos tenemos que luchar en la vida. Pero luchemos de formas diferentes, porque no se trata solo de pasar por encima de los demás, de imponerme con mi mal genio, con mi mal carácter. Luchemos de otra manera. Es lo que vamos a ver. Permítame iniciar en la vida de Jacob por el final, para que sea más fácil que lo entendamos. Resulta que ya casi al final de su vida, después de haberse pegado unos señores totazos de la amigues, porque es que Jacob también era fregado, pero él sí miraba a Dios, pues llega un momento en que tuvo un encuentro con Dios. Lo conocemos, seguramente hemos escuchado el término Peniel, ¿cierto? Un encuentro con Dios. Y entonces Dios hizo algo allá, le cambió el nombre.
Génesis 32, 28. Dice, y el varón le dijo, o sea, Dios le está diciendo algo a Jacob, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre Israel significa el que ha luchado con Dios, pero tiene 4 implicaciones. Te las voy a dictar. El que lucha contra Dios, el que lucha al lado de Dios, el que Dios lucha contra él, y cuando Dios lucha a favor de él. 4 implicaciones. El nombre Israel. Vamos a mirar esas 4 implicaciones. Primero, el que lucha contra Dios. Porque es que, perdónenme, cuando uno está viviendo momentos difíciles, uno generalmente ¿contra quién se queja? Pues con Dios. Uno arranca a pelear es con Dios. ¡Ay, Dios! Pero si ve, y yo orando y ayunando y buscando. Pero es que en comparación con Esaú, Jacob sí hablaba con Dios. Porque listo, Esaú, cuando tenía su ira, su vaina, se desahogaba con los animalitos. Jacob venía y peleaba con Dios al menos. Porque Dios no se asusta. Dios, ay, no, estás peleando, hijo mío, yo soy sagrado. No. Qué bueno cuando yo puedo venir y decirle a Dios lo que siento, lo que pienso. Yo por lo menos aprendí en mi vida cristiana a orar así. Señor, estoy como con la piedra afuera hoy. Pero venga, hablemos de por qué. Y le cuento a Dios el asunto. Ahora, cuando me cuentan un buen chiste como el del demonio, yo digo, venga, le cuento un buen chiste a Dios. A ver si lo hago reír. El que lucha contra Dios. Jacob tuvo sus reclamos para Dios. Se sintió relegado por lo que en el afán de superar seguramente a su hermano, porque se ve desde bebé que yo te superaré, yo quiero ser como mi hermano, quiero ser mejor que mi hermano, porque a veces en la casa, cuando hay casas como Isaac amando al mayor y el otro amando al menor, pues los chinos están divididos, pues se pasan agarrados los hermanitos toda la vida, porque los mismos papás se encargaron de dividir los chinos. Ahora, en medio de dividir los chinos, pues obviamente Jacob siente que el otro le lleva ventaja, porque pues el otro es el machito, el berriondo, sí, o sea, el hombre parece que es mi hermano sí es exitoso y yo aquí en la inmunda. Él que tiene el negocio y yo aquí trabajando para él barriéndole el negocio. Pues a uno le pega duro eso, obvio. Entonces pues tiene su problema. Sin embargo, entonces trata de hacerse notar como sea, pero no de forma violenta. Ahí arrancamos por entender la diferencia con Jacob. Él no arreglaba las cosas de forma violenta. Desde ese punto, Jacob no luchó contra la vida, sino luchó para vivir. Esaú luchó contra la vida. Jacob luchó para vivir. Es decir, que a Jacob sí le gustaba vivir. Al otro no le importaba la vida nada, pero a Jacob sí le importaba la vida. Y entonces hay gente que lucha para vivir. Miren, Génesis 25, 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Aunque su nombre, el nombre Jacob, propiamente significa suplantador o engañador, la forma correcta es sosteniendo o sostenido por el talón. Todos los significados son correctos, pero la forma física en que Jacob sostiene a su hermano por el talón indica algo: dependencia. Jacob era alguien acostumbrado a depender de otros. En cambio, el otro era un independiente. Entonces, cuando alguien es dependiente, pues al menos pregunta, pide consejo, pide ayuda. Entre comillas, era mejor la inseguridad de este que la seguridad del otro, porque el otro, cuando uno se siente muy segurito, eso es un problema. Pero cuando uno se siente inseguro, pues al menos uno tantea, si me subo a ese tejado y no me caigo. Pero lo tantea. En cambio el otro, porque es que el que cree que está firme, pilas que no caiga. Entonces que es mejor sentirme como que sin piso muchas veces en la vida. Y tal vez eso era Jacob. Jacob busca seguridades en otros. No se siente tan seguro como su hermano, por lo que se abre a buscar consejo en los demás. Aunque esto le traiga problemas, porque no siempre el consejero es buen consejero. ¿Quién era el consejero de don Jacob? La mamá. Y la señora le caía muy bien a todo el mundo, pero era como mañosita la señora. Porque ella misma dijo, venga, le hacemos la vuelta a su papá, mijo, para sacarle lo de la herencia. Hasta cierto punto, este tipo de dependencia es beneficioso porque sabe escuchar y está dispuesto a cambiar y a mejorar para avanzar. Jacob es alguien que escucha, en cambio el otro no. Génesis 27:8. La mamá le dice,
Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. El chino escuchaba. Qué bueno cuando uno en la vida afronta la vida aprendiendo a escuchar. Eso hace la diferencia. Sí, tengo problemas, tengo mis luchas, pero he aprendido a escuchar. Porque creo que muchas veces nos hemos encerrado y no escuchamos consejos. No escuchamos la gente. Mire, usted va a terminar mal si sigue así. Pero otros dicen, oiga, ¿será que sí? Voy aprendiendo a escuchar, a prestar atención a la vida. Entonces, eso diferencia a Jacob. Claro, al ser mal aconsejado cometió muchos errores y se adelantó a los procesos de Dios. De hecho, el término suplantador o engañador no es engañador en el sentido de que era un mentiroso. Es un engañador en el sentido de que quería hacerle la trampa a la vida para... Y creo que muchos de nosotros tratamos de hacerle la trampa a la vida, ¿no? Estoy deprimido. Ay, pongamos a Pimpinela. Pongamos musiquita guapachosa, con eso me quito la depresión. Y entonces busco cómo hacerle la trampa a la vida. Y entonces la gente termina en sus vicios, sus borracheras, sus cosas para hacerle la trampa a la vida. Para entretenerse. Y creo que hoy el celular nos ayuda a hacerle la trampa a la vida muchísimo. Algo que nos desinhibe muchísimo de nuestros quehaceres, de nuestros problemas. En ese sentido era engañador. Se engañaba a sí mismo. Luchar con Dios en el contexto de la vida de Jacob significó ir en contra de los planes de Dios en muchas ocasiones, pero tratando de hacer los planes de Dios. Es decir, Dios le había dicho a la mamá, el bebé que va a tener, el segundo que nazca, por ahí va a venir el Salvador. Por ahí va a venir la promesa del Salvador. Yo veré. La mamá le contó al chinito, mijito, a través suyo va a venir una persona muy importante. Y entonces el chino, soy importante. Y entonces dándoselas de importante tenía un problema. Dijo, voy a hacer cumplir lo del Salvador. ¿Cuál era el problema? ¿Sabe cuál cree? Que él mismo se creía el Salvador. Hay un lío cuando nosotros nos creemos el Salvador de los demás. Voy a salvar a mis hijos, los traigo de las narices a la iglesia. Voy a salvar a mi marido, me le meto por las narices a mi marido. Y termino a veces dañando el proceso de los demás. Después los chinos no quieren saber nada de evangélicos. Cuando cumpla los 18 me vuelvo a esta iglesia. Y de la casa de una vez. Por eso, pensemos en eso un poquito. Jacob, en ese sentido de suplantador o de engañador, significa que trataba de forzar a los demás a unirse al plan de Dios. Y creo que como pastores nos pasa también, que a veces estamos tratando de obligar las cosas. Como que entre más obligado, la gente peor. Por eso se metió en líos. Segundo, no solo luchó contra Dios, en el sentido que muchas veces lo que estaba haciendo, que parecía que era para Dios, estaba yendo en contra. Siguiente es el que lucha al lado de Dios. Hay una diferencia entre yo estar agarrado con alguien, contra alguien, y otra cosa es que él está al lado mío y juntos vamos a pelear. Algo pasó con Jacob que hizo que Dios dijera, venga, yo me le uno a usted en su plan, o una social mío, cualquiera de los dos. Entonces vamos los dos a luchar por algo. Creo que nuestra vida cristiana es muy importante porque a veces estamos luchando contra cosas. A veces cuando estamos luchando contra cosas en nuestra vida, nos vemos sin fuerzas y nos ganan. Pero qué rico cuando Dios se pone de nuestro lado y luchamos juntos. Empezamos a entender a Dios, empezamos a entender los principios de Dios. Yo me acuerdo que hace unos años tenía yo la lucha con los ojitos y las muchachas así 90, 60, 90. Y entonces yo me acuerdo que nos subimos con un amigo en un bus y se subió una mujer o no. Yo hice lo siguiente. Y entonces mi amigo me dijo, ¿usted parece un caballo? Yo dije, sí, pero es que no quiero embarrarla. Él dijo, limpielo de adentro, señor, no lo de afuera. Y entonces entendí que no eran mis fuerzas. Porque no significa que me voy a encerrar en una burbuja para no mirar las señoras. Porque perdónenme, que cada vez que salga a la calle igual voy a estar en el mismo problema. Y soy hombre. Y cuesta. Pongamos a Dios de mi lado. Dije, Señor, de aquí en adelante, cada vez que viene una mujer bonita, te voy a dar gracias por ella. Y entonces, Señor, te quedó linda, señora. Y ahora, ¿qué empezó a pasar? Que cuando usted empieza a luchar con Dios de su lado, Dios mismo dice, ¿y su alma? ¿Te preocupa su alma? Uy, no, Dios, oro por la salvación de esa muchacha. Algo empezó a cambiar, porque ya no estoy luchando solo. Por eso dice la Biblia, entra en amistad con Dios. O sea, venga, meta a Dios ahí en el asunto. Meta a Dios en el cuento, no hagas las cosas solo. Hágalo al lado de Dios. Vuelva a Dios su cómplice en lo que está haciendo. Bueno, Dios, ¿cómo nos vamos a ganar a mi marido?
No es voy a traer a mi marido de las malas a la iglesia. No, Dios, dame una estrategia tú. Háblame tú, enséñame tú. ¿Entendemos la diferencia? En cambio, el cazador, yo lo bajo porque lo bajo. Yo convierto a mi marido como lo sea. Yo, mis hijos, yo todos los cojo a cauchera y los chinos andan, ay, mi mamá me pegó para llevarme a la iglesia. Se siente como una presa. Porque a veces la gente se siente como una presa cuando lo traen a la iglesia. Las mujeres se sienten como una presa cuando el tipo las conquistó. El trofeo. ¿Qué diferencia? Porque es que hay el cazador y el otro dice, bueno, señor, esta es la que tú tienes para mí. Cambia. Bastante. Luchar al lado de Dios. Dios de nuestro lado. Oiga, lo aprendió por el camino. Huyendo de su hermano, Dios se le aparece a Jacob. Pues claro, le hizo la vuelta al hermano, entonces Dios se le aparece. Como engañó a su papá, obtuvo la bendición humana, pero no la divina, porque a veces obtenemos la bendición humana y no la de Dios. Como era un cazador profesional el otro, imagínense el otro buscándolo para cazarlo como un conejito. Usted me quitó la herencia, ahora yo le voy a quitar la vida, porque era la única forma de recuperar la herencia. Dios entonces se aparece a Jacob y mire lo que le dice. Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo. Ah, Dios está de su lado ahora sí. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oiga, Dios se puso de su lado. Entonces, mire, usted puede estar contra Dios. Yo tengo un dicho, Dios siempre gana. Entonces ya no peleo con Dios. Antes peleaba con Dios. La alacena estaba vacía. Queremos comida. Sí, señor, queremos comida. Sindicalista, ¿sí me entiende? Uno pelea con Dios. Dios, pero mire, si te estoy sirviendo, si estoy haciendo. Entonces acaba el cartel de queremos comida. Sí, señor. Hasta que entendí que no es pelear con Dios. Es pelear con Dios. No es pelear contra Dios. Es poner a Dios aquí de amiguis. Entonces dije, no, pero cambiamos de estrategia porque si no, un día estos Dios coge, tome su comida. Y grave. Porque lo hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Queremos comida. Y entonces dice hasta que se le salga por las narices, señor. Y se le salió por las narices. Cambiemos de estrategia, pongamos a Dios de amiguis. Entonces venga Dios, yo lo invito. Señor, ¿ves mi alacena? Está vacía. Señor, te doy gracias porque creo que tú tienes el poder de llenarla. Cambia la actitud, cambia la respuesta. Eso entendió Jacob. Señor, me han tumbado, me han hecho la vuelta allá, el Labán, el tío. Pero él dijo, Señor, dame una estrategia. Y cuando Dios estaba a mi lado, Dios le dijo, mire, hagamos esto y esto y esto. Y verá que usted sale con lo suyo, mijo. ¿Qué diferencia? Pensemos en eso. Aclaremos que creer que porque Dios está de nuestro lado las cosas serán sencillas, eso es un error. Los bajo del bus y una vez nos aterrizamos. Porque para Jacob tampoco las cosas fueron fáciles. Y no porque Dios no quisiera bendecirle, sino ¿por qué? Porque Dios debía tratar con él primero. Porque cuando dice no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, es que el asunto no es tome su carro. Es venga, le enseño porque todavía no lo tiene. ¿Cómo se maneja? Venga, lo llevo al instituto para que saque su pase. Y Dios trata primero con uno. Y me di cuenta que el problema no era lo que me faltaba, no era el mercado. El problema era mi mala actitud. Era que no sabía decir gracias. Dios viene y trata conmigo, entonces me di cuenta que la verdadera obra de Dios no es lo que yo hago para Dios, es lo que Dios hace conmigo. No hay nada que lo trate a uno más que pastorear. Métase de pastor y verá cómo aprende, cómo madura y crece. Porque no hay nada que trate más a un papá que a un chino. Tenga uno solo y verá que usted aprende un montón de vainas. Eso le pule a usted lo que sea. Yo no tengo hijos. No me gustaban los niños. Dios me puso una trampa, porque así como Jacob era un tramposo, Dios también dice, venga que yo también sé hacer unas de esas. Había una china que me gustaba en una iglesia. Estaba soltero todavía. Por andar detrás de la china, le dije, oiga, yo quiero entrar en tesis con usted, porque estábamos estudiando un instituto, entonces yo quiero participar en la tesis con usted. Solo por tener que verla, ¿no? La china dijo, listo, ya voy a escribir la tesis. Bueno, fue, escribió la tesis, me escribió. Cuando volvió le dije, bueno, y a todas estas, ¿de qué es la tesis? Dijo, de niños. Vamos a aprender a pastorear niños. Demasiado bruto, hermano. ¿Usted qué hizo?
Año y medio me tocó leerme más de 25 libros sobre crianza de niños. Tocó hacer célula de niños con más de 30 chinos que no los controlaba nadie. Porque cuando Dios se pone de nuestro lado, Él también nos va aprovechando para darnos puliditas, para completarla después. Claro, ya uno tratando con chinos, pues aprende porque aprende. Me tocó leerme la Biblia 2 veces y buscar todos los niños de la Biblia. Porque en medio de todo eso me di cuenta de la razón de mi amargura. ¿Sí? De por qué no me gustaban los chinos. Y entonces Dios sanó cosas y eso. Pero me faltaba. Un día ya siendo pastor, Dios como tenía que tratar con ese señor que le gustaba pararse al púlpito y de mal a los pastores y me importa 5 nadie. Entonces, claro, el amigo se paraba ya como un artista. Dios dijo, lo voy a bajar de un solo tiro. Del púlpito hasta que usted no quiera púlpito. Y Dios tiene unas pedradas interesantes. Me bajaron del púlpito, me bajaron del pastorado y yo sin trabajo. Y el único trabajo que me ofrecieron, de payaso. Don Simón, el pastor, siga bienvenido, aquí le traemos el almuercito sabrosito. Y me contrataron en Cremelado. ¿Para qué? Para darle bombas a los niños y tomarme fotos con ellos cargados. No tiene chinos, pero cárguenlos. Y que le jalen las orejas. Y el pelo. Bueno, lo que quedaba del pelo. ¿Sabe cómo me bautizó mi pastor, mi nombre artístico de payaso? Limoncito, dijo, hermano, porque usted con ese genio, para el traje verde. O sea, cuando Dios tiene que enseñarle a uno vainas, se las enseña. Dios tuvo que enseñarle a Jacob muchas cosas. Ay, como no sabía escuchar, Dios me dijo un día, te voy a ascender. Vas a crecer más en el ministerio. Y entonces me dice un amigo, hermano, se acabó el trabajo de payaso. ¿Le sirve de mimo? Otro año. ¿Usted sabe lo que es trabajar 9 horas diarias totalmente en silencio? Y aprender a escuchar. Porque a veces no sabemos escuchar. No escuchamos a los niños. No escuchamos al marido. No escuchamos a la señora. Porque hay que aprender a escuchar. Jacob quería la bendición, pero la buscaba a su manera. Métodos personales. Del tipo 1 más 1, 2. Ese es el lío. Nos han enseñado 4 pasos para el éxito. 5 pasos para hacer un buen matrimonio. 3 pasos para no sé qué. Y uno parece buscando un mapa, ¿no? 3 pasos a la derecha, 3 a la izquierda. Y no encuentra nada. Parece que es lo único que le funciona al pastor. A mí no. Pues porque la vida no funciona de 3 pasos para nada. La vida funciona de papito, viva, experimente. De eso se trata. Dios va y lo mete en la casa del tío tramposo llamado Labán. Le cambiaron el sueldo 10 veces. Pero Dios siempre estuvo con Jacob. Génesis 31, 7. Póngale cuidado lo que le hicieron a este engañador. Dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le permitió que me hiciese mal. O sea, sí le permitió que le cambiaran el sueldo. Permitió que lo engañaran. Pero no le permitió que le hicieran daño. O sea, Dios le cuidó la vida, pero papito, pero viva como le tocó vivir, mijo, porque ¿quién le manda? Porque para un engañador, otro peor. Decía una pastora amiga mía, decía, Simón, para un material fuerte, otro más fuerte. Y entonces usted verá a qué ritmo quiere andarle a Dios. Imagínense la percepción que pudo tener Jacob. Porque Jacob tenía una promesa de Dios, pero él se sintió y vivió engañado. Le pareció que las promesas de Dios se tardaban. Sintió que había perdido el tiempo valioso sin que nada le funcionara. Se sintió enredado en asuntos que no quería. Terminó de pastor de ovejas por allá. Y a veces nosotros mismos nos vemos metidos en ese tipo de cosas. Tercero, Dios lucha contra el engañador. Entonces ya no solo Dios de mi lado. Ahora Dios contra mí. Eso sí es difícil. A Dios y a mí chévere, pero cuando Dios dice, yo contra usted. Porque esa es la implicación de Israel. Es la lucha de Dios contra el mal carácter de Jacob. Dios tiene que luchar contra nosotros. ¿Se acuerdan? En Génesis dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. O sea, Dios dijo, no peleo más con este. Primero cuando Dios dice, ya no peleo, mejor que siga peleando, porque cuando Dios dijo, no peleo más con este, los voy a acabar, les voy a quitar el espíritu y los mato. Mejor que Dios siga peleado conmigo. Mejor un Dios que pelea. Jacob se acostumbró a engañar y parece que Dios usó varias estrategias para corregir su mala conducta. Voy a leer acá esto. Jacob se creía el Salvador. Su mamá pareció inculcarle aquello, ¿cierto? Entonces él se cree el Salvador, pero ahora necesita ser salvado de un hermano que lo está persiguiendo para matarlo, como un conejo. El que se creía el Salvador ahora
Alguien sálveme. Jacob pensaba ser el mejor estratega. Tipo dijo, no, yo le hice la vuelta a mi hermano, ¿cierto? Y Dios lo lleva donde Labán y ese salió peor, le salió gallito. Jacob juzgó tener buen ojo en los negocios. Claro, imaginen el negociazo que hizo un plato de lentejas por una herencia. Si fuera duro para eso, para los negocios. ¿Sí o no? Oiga, tremendo, pero ¿sabe qué hizo Dios? Él que creía que tenía buen ojo para los negocios, le metieron una señora oscuras. Le metieron la fe a la familia. Uno dice, pero ¿cómo le meten a tipo la fe a la familia? Así de ciego estaba, le apagaron la luz, le hicieron la vuelta, no se dio cuenta. Jacob incluso creyó que conocía a Dios. Y en el proceso se dio cuenta que no, en el mismo Peniel no lo conocía. Porque se atrevió a preguntarle, ¿y cómo es tu nombre? Y yo le dije, ¿por qué yo tengo que decirle el nombre mío? O sea, señor, usted ya debiera saber quién soy yo. Hay gente que todavía no sabe quién es su Salvador. Hay gente que todavía no sabe quién es su Dios. Su Dios es el papá, el tío, el primo, el pastor, la iglesia, el ministerio. Todavía no conocen quién es su Dios. Y entonces por eso Dios tiene que luchar contra él, para que lo conozca. Porque en una lucha, cara a cara. Jacob hirió a muchos en su caminar. ¿No se sabe qué hizo Dios? Venga, que yo también sé herir piernas. Ese que hirió a muchos en su caminar, que hirió a su hermano, que hirió a su papá, que hirió a su mamá, que hirió a la señora porque como era feíta, entonces se la montó a la feíta. Dios dijo, venga, yo lo hiero también. Dios contra. Y a veces Dios tiene que causarnos ese tipo de heridas. Porque no entendemos. No es porque Dios quiera. Mejor por las buenas. Te lo digo por experiencia. Cuarto, y terminamos. Dios lucha a favor de mí. Ahí ya no es yo contra Dios. No es Dios a mi lado, ya no es Dios contra mí, sino Dios dice, venga, yo voy delante suyo, papito, y tranquilo que yo me encargo. Ya es que nos abre camino. Ya no soy yo adelante, es Dios adelante. Observen cómo cambian las cosas. Dios va delante de su siervo. ¿Saben? Para que eso suceda, Dios tuvo que detener a Jacob. A veces Dios tiene que en la vida detenernos. Imagínense que yo me leía 4 libros al mes. Así que me leí más de 6,000 libros, no sé en cuánto tiempo. Y entonces cada vez que yo predicaba, yo decía, es que fulano de tal dijo, y fulano de tal dijo. Y entonces el día que Dios dijo, voy a pegarle un cachetado a un paisano que es que habla muy lindo, pero coco. Una amiga viene y me dice, bueno, ¿y Dios qué dice? Porque usted está nombrando a todos, pero no está nombrando a Dios. Yo dije, ay, caramba, pequeño detalle. Y entonces Dios me dice algo interesante. Me dice, Señor, toma su biblioteca y la guarda en unas cajas durante un año. Y lea la Biblia. Arranque por leer la palabra. Oiga, yo abrí Juan 3:16 un día y no entendí. Tuve que llorar y decir, Señor, hazme entender. No te entiendo. No te conozco. Creí que te conocía. Que con esos 6,000 libros tenía suficiente información acerca de Dios. No, pues que Dios es insondable. Y Dios es vivo. No es conocimiento, no es teología. Dios es vivo, es un Dios vivo. Y de vivos. Pero no de vivos avivatos. No. De vivos vivificados por Él. Y entonces yo creía que era bien vivo. Y Dios dijo, no, venga, le muestro qué tan muerto está, Señor. Qué tan muerto está su conocimiento, su sabiduría. Dios tuvo que tratar muchas cosas. A veces Dios tiene que detenernos en la vida, frenarnos. 7 años sin subirme a un púlpito. Después de que yo llegaba y decía, antes de un mes, estoy subido allá. Dios hizo que mi nombre fuera blasfemado hasta que le supo rico a todo el mundo. La gente escupía cuando pasaba al lado mío. Y tuve que aprender a decir, Señor, lo amo. Porque antes, caía encima. Dios ha tenido que trabajar con Jacob para que él aprenda a esperar en Dios y a buscar su consejo. Génesis 33, 12 al 14. Los contextualizo. Después del Peniel, de encontrarse con Dios, se va a encontrar con el hermano que lo persiguió durante años. Después de 21 años, se va a encontrar con su hermano. Ahora, observemos el Jacob de aquí. Dice, y Esaú dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti. Observe a Esaú. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas.
Pase ahora mi señor delante de su siervo. Ah, ya no es venga, lo agarro de la pata, mijo, y yo quiero ser más grande que usted. Sino que, siga. Y yo me iré, diga conmigo, poco a poco, paso a paso, al paso de los niños. Piensen en eso. Ya no es, yo voy delante, ya no es el pastor exitoso allá adelante, no, toca sentarse en la silla. Siga, ore usted, predique usted, enseñe usted, hágalo usted. ¿Qué cambio, sí o no? Porque es que Dios no necesita líderes, Dios necesita siervos. Y en la vida tenemos que aprender. Por eso tal vez los ancianos tienen esa sabiduría de que hágale, mijito, tranquilo. Pero ellos ya saben que me va a pegar un totazo, ¿no? ¿Sí? Pero ellos dicen, le sirve. Vaya, mijito, hágale, tranquilo. Y entonces uno, como creyente, también aprende a eso. Aprende también a ir al paso de otros. Si este es grandecito, le doy al nivel de grandecito. Si es pequeño, le doy al nivel de pequeño. Ese es el corazón que Dios quiere de nosotros. Ya no un corazón que compite. Es un corazón que ayuda a otros a crecer, que ayuda a otros a avanzar. Esaú el exitoso, él dice que yo iré adelante. Jacob dice, no, sí, hágalo, tranquilo. Vaya adelante. Ha aprendido a estar quieto, a esperar, a dejar que otros avancen. Es más, si pueden crecer más que uno, mejor. Esa es la estrategia de Dios. Que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Y le dijo a los discípulos, háganle. Y delante de mí a Jerusalén, vayan delante de mí. El Dios de los cielos, diciéndole a otros, vayan ustedes delante. Pasemos a la otra orilla, vaya, ustedes primero. ¿Cuántas veces hizo eso Jesús? Necesitamos darle valor a otros. Venga, mi hijito, yo lo escucho a usted primero. Venga, mi vida, yo te escucho a ti primero. ¿Qué cambio, no? Dos formas de vida diferentes. Uno que no escucha y el otro que ha aprendido a escuchar. Curiosamente, Seir, que es hacia donde se fue Esaú, significa áspero. Oiga, él siguió su vida áspera. Porque la gente competitiva termina siendo una persona áspera con los demás, imponiendo, obligando. Jacob, en cambio, dice que fue hacia otro lugar llamado Sucot. El término Sucot significa casa. Definitivamente Jacob era un hombre casa. Porque es que no hay un lugar más seguro que casa. A veces creo que nosotros estamos queriendo llevar a la gente a la casa, con Z. Vamos a cazar almas para el Señor. Terminamos matando a la gente, los quemamos. En vez de decir, ven te enseño cómo llegar a casa. Cómo llegar a Dios. Allá en Sucot, Jacob levantó un altar. Génesis 33, 17. Pero ahora leamos el verso 20. Dice que levantó allí un altar y llamó su nombre el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Una representación perfecta de que Dios ahora es mi Dios. Porque es que Dios no es mi Dios cuando yo quiero hacerle cumplir las promesas a las malas. Dios es mi Dios cuando Él va adelante. Aquí hay algo interesante con esa palabra, el Elohim. Dios es el Dios de Israel. Cuando Él dice el Dios de Israel, es el Dios de mi casa. Ya no solo es su Dios, es el Dios de su familia. Porque cuando usted y yo hacemos de Dios nuestro Dios, nuestra familia entra en casa. Yo y mi casa. Pero tengo que primero permitir que Dios sea mi Dios. Mientras Dios no sea mi Dios, mi familia no va a querer ese Dios. ¿Quiere usted una vida de trofeos o una vida de procesos? Esa sería mi pregunta el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia? Hay gente que llega a mi oficina y dice, pastor, pero usted no tiene ningún diploma en nada. Yo dije, no tengo ni el de bachillerato. No, porque no tengo trofeos. Le muestro mis heridas. Cuando Pablo dice, venga, les muestro las marcas de un apóstol, no es el Mercedes-Benz, no es el Rolex. Las verdaderas marcas de un apóstol, las jugueteras que le daban al tipo, las heridas, perseguido, náufrago,
ahí ya no tiene unos trofeos. ¿Qué tiene? Esas son heridas de guerra, ¿sí o no? ¿Pero de guerra con quién? Con Dios. Porque cuando Dios a uno lo hiere, saca algo bueno de ahí. Allá hirió a Adán y salió su esposa. Tuvo un complemento perfecto. Una ayuda. Cuando Dios nos hiere, nos da una ayuda. Dejémonos herir por Dios. Muy poca gente se le ocurre hacer esa oración, Señor. Si tienes que herirme. Pero es que las heridas que Dios causa, wow, qué bueno. En cambio, cuando uno se hiere por una causa, no vale la pena.